Bueno, hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Camilo, nerviosa. ¿Y por qué tan seca? Es que hola Camilo. ¿Cómo le digo entonces? No, pues más alegre. Diga, hola Juan Ay, Camilo. ay, hola. Bueno, ya me dijiste que te sientes bien, ¿verdad? Sí, ¿Nerviosa? nerviosa. ¿Por qué? Porque, no sé, ¿No porque le gustan las cámaras? ¿O sí? no, no es por las cámaras. Es que me cuesta un poquito hablar, entonces, ¿Expresarte? sí, Un poco. ajá. Bueno, para mí es un gusto, Mariana, que pues hayas aceptado esta invitación. Bueno, detrás de cámaras estábamos hablando que el propósito de estos videos es mostrar la parte humana, Ujú. ¿sí? La parte humana de todo cristiano, porque a veces nos catalogan como que, como los perfectos, como los que no pecan, como los que tienen una vida sin mancha. Pero eso Ujú. es mentira, porque todos pecamos, ¿verdad? Sí, ¿Pecaste el día de hoy? no sé. Yo pequé el día de hoy, Sí, yo no me sí, acuerdo. claro. Pero nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, ¿verdad? Ujú. Sí, Entonces ya conoces la dinámica, te presentas, miras la cámara principal y arrancas, ¿verdad? Fluye de manera natural, sin nervios y sin nada. Listo, ujú. Mariana, entonces el set es completamente tuyo Ok, cuando quieras arrancar. ok. Hola, mi nombre es Mariana y esta es mi historia. Pues me gustaría empezar contando que hace más o menos 7 u 8 años empecé a conocer del Señor. Y fue por una película. Estaban presentando una película acá en la iglesia. Nos invitó una amiga de mi prima y vinimos. Y creo que me gustó mucho el ambiente, el lugar en donde estaba. Y fue tan bonito lo que sentí ese día que definitivamente pensé en que no podía alejarme o no podía perder eso que había encontrado. Entonces, desde ese día, pues empecé como a intentar involucrarme en todas las cosas de la iglesia. Yo asistí a otra iglesia, pero esta fue diferente, fue como que sentí que Dios estaba ahí en ese lugar. Y empecé a buscar cuáles eran los cultos de jóvenes, uno cómo podía servir, los otros cultos a los que podía asistir. Y empecé entonces a llenarme de ese amor por Jesús. Eh, Puedo decir que Jesús ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ha sido también muy difícil el hecho de ser cristiana, pero cuando inicié a conocer del Señor fue algo muy fácil, fue algo que simplemente fluía. Me gustaba mucho estar en la iglesia, me gustaba mucho estar sirviendo, pasé por muchos ministerios, estuve en varios ministerios de la iglesia, me encantaba venir y adorar, me gustaba hablarle a todo el mundo de Dios y traerlos, y puedo decir que realmente estaba muy enamorada del Señor. No sé en qué momento las cosas empezaron a cambiar y empecé a pagarme de a poco. Pasa a veces, uno se da cuenta cuando se empieza a empezar a pagar. Y quería hacer algo para que eso no sucediera. Y intentaba volver a retomar las cosas, regresar, pero siempre era muy complicado. Recuerdo que ese amor que tenía por el servicio se fue apagando, y después de ser un amor realmente empezó a convertirse en una carga, empezó a convertirse más bien como en una obligación, y sabía que no lo hacía para el Señor, sino que lo hacía para los demás, para que las otras personas vieran que lo hacía porque era un compromiso. En ese tiempo yo inicié una relación con una persona, con un muchacho, y recuerdo muchas veces que antes de que yo iniciara esa relación yo le decía al Señor que yo quería una persona que lo amara a Él, que amara mucho a Dios. Y recuerdo que esta persona pues había conocido de Dios, pero a veces
resulta que uno dice, yo conozco a Jesús, o yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, pero realmente no lo conocen. Conocer a Dios es tener una relación con Él. Y cuando inicié, digamos que esta relación o a conocernos, el Señor en varias ocasiones me dijo que me alejara de esa persona. Y me lo dijo en un culto y me lo decía en las prédicas, y yo sentía que a todos los cultos a los que iba me lo decía, y me lo dijo en un campamento y me lo dijo muchas veces, pero yo decía, pues no, el Señor puede hacer algo, el Señor lo va a convertir, la relación de nosotros va a funcionar. Y en eso pasó mucho tiempo. Aún así, dentro de mi corazón siempre estaba el anhelo de que nuestra relación funcionara, de que él conociera de Dios, pero eso nunca pasó. Después de muchos años con esta persona, digamos que yo me alejé de Dios. Pasaron unos 2 años más o menos en los que estuve muy lejos de Dios y me costaba muchísimo volver. Y recuerdo que yo venía a la iglesia, intentaba acercarme, porque siempre es complicado uno regresar, saber que perdió amigos, saber que los privilegios o el lugar que uno tenía en ese tiempo ya no está. Es como llegar y retroceder y ver que todas las personas avanzaron, pero que uno perdió algo que tenía y ya no está. Entonces realmente es muy triste. Y yo recuerdo a veces que yo venía a la iglesia y veía a muchas de las personas que conozco acá de la iglesia que estaban sirviendo, que estaban adorando o que tenían unos procesos diferentes, y me alegraba por ellos, pero me sentía triste por mí, porque yo decía, todas esas cosas yo las tenía con Dios y las perdí o las dejé tiradas. Y siempre era muy difícil intentar volver. E intentaba regresar, pero avanzaba y retrocedía. Y avanzaba y retrocedía. El año pasado tomé la decisión de terminar con mi relación, porque pues realmente era una relación que no me estaba llenando. Yo, al momento en el que me alejé del Señor, ni siquiera fue culpa de mi relación, de la persona, fue culpa de que yo me alejara del Señor, en que empecé a tener vacíos en mi corazón, y pensé que esa persona o las otras cosas que yo hacía les iba a llenar, y realmente no fue así. Cuando yo terminé mi relación, yo era una persona totalmente diferente a la que soy en este momento. Era una persona que se sentía muy sola, que se sentía muy triste, que se sentía muy dependiente emocionalmente de esa persona, que tanto así que yo recuerdo que yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a salir de esta relación porque yo no puedo hacerlo sola. Y yo le pedía muchas veces eso a Dios, porque era tanta mi dependencia por esa persona que yo intentaba alejarme y no podía hacerlo. Y el Señor ha usado eso, o ha estado usando eso en ese tiempo para que yo me acerque a Él. Incluso ha estado usando a esa persona para que actúe de cierta forma o diga ciertas cosas que me mantengan alejadas de Él, porque he entendido que incluso si no lo hiciera, probablemente yo regresaría al lugar en donde no debo estar. Pero el Señor es bueno, el Señor es fiel y siempre nos está llamando, nos está recordando quiénes somos, y realmente eso es lo que me gustaría contar, y es todo lo que el Señor ha estado haciendo durante este tiempo, de pasar a sentirme muy triste, a sentirme muy sola, a estar llorando en mi cuarto, a que solo Dios sabe realmente cuántas veces le he preguntado por qué hace esto, por qué me permitió pasar por eso, por qué me permitió tantos años estar en ese lugar para ahora regresar. Y recuerdo que la vez pasada el pastor decía que a veces hay procesos o hay situaciones que el Señor permite, porque si no pasamos por esos procesos y no pasamos por esas situaciones, nunca vamos a volver a buscar de Dios. Y siento que el Señor permitió todo ese dolor, esa soledad, esa tristeza en mi vida, porque si no pasaba por eso, probablemente nunca iba a regresar a buscarlo. Y es muy difícil dar gracias por una situación en la que
una situación que te ha dolido muchísimo, una situación en la que no has sabido cómo superar, una situación en la que has llorado demasiado, una situación en la que le preguntas al Señor cuándo se va a acabar, pero realmente esa situación es la que me ha permitido volver al Señor y estar ahora en el Señor. Y puedo decir que ha ido restaurando mi corazón, me ha permitido volver, me ha recordado que tengo promesas, que tengo un propósito, que tiene planes conmigo, me ha recordado que soy valiosa para Él y he podido recuperar muchas cosas al volver al Señor. Bueno, ¿qué me gustaría decirles? Es importante saber esperar. No hay que apresurarnos porque a veces cuando nos apresuramos podemos tomar malas decisiones. Entonces es bueno dejarnos dirigir por el Señor y escucharlo cuando nos dice no, ahí no es, hacerle caso. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchamos y obedecemos podemos ahorrarnos todos estos procesos y todos estos dolores. Es importante elegir la persona correcta. Elijamos a una persona que realmente ame al Señor, que no diga que lo conozca, sino que podamos ver que realmente vive para Él. Es importante también recordar que nada ni nadie va a poder llenar los vacíos que tenemos en nuestro corazón, sino va a ser Dios. No busquemos llenar nuestros vacíos con una persona, con una relación, con una amistad, con viajes, con amigos, porque nada más va a llenar el Señor, va a llenar nuestro vacío sino el Señor. Y recordar que es importante poner a Dios siempre en nuestro primer lugar y no darle ese lugar a otras cosas ni a otras personas, porque podemos perder todo lo que Él nos ha entregado por fijar nuestra mirada en lo que no es.